Emplazada en la orilla del río Aguarico, ha vivido históricamente la comunidad quichua Playas de Cuyabeno en viviendas artesanales, sin servicios básicos, viendo cómo el país aprovechaba las utilidades del petróleo sin beneficiarse de esta riqueza. A pesar de encontrarse tan cerca de las zonas de exploración y explotación de crudo, es tanto el abandono en el que vivió esta comunidad que los comuneros no creían que el proyecto Comunidad del Milenio en Playas de Cuyabeno sería una realidad. Las reformas a la ley de hidrocarburos, impulsadas por el gobierno del economista Rafael Correa en 2010, determinan que el 12% de las utilidades y excedentes petroleros sean invertidos a través de la empresa pública Ecuador Estratégico en las poblaciones aledañas a los proyectos hidrocarburíferos. Para la comunidad fue bastante una sorpresa, porque al inicio no lo creyeron, nadie. Todos decíamos y dijimos que era de pronto una mentira o un sueño. La Comunidad del Milenio en Playas de Cuyabeno consta de áreas amanzanadas, con viviendas que tienen acceso a todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía fija y móvil. Estamos sumamente alegres y contentos de lo que el gobierno ha hecho, esta gran obra en esta región amazónica, y dando prioridad de tener unas infraestructuras dignas como todos los ecuatorianos nos merecemos. El primer presidente que nos da así, una casa buena, buenos colegios, escuelas, buenas carreteras para que los niños no anden sucio. Antes sabíamos andar por la tierra, es todo lodo. Ahora ya no, ya vamos a vivir aquí y aquí no más van a estudiar nuestros hijos. Por lo general consumíamos agua de lluvia y cuando no había lluvia pues toca agua del río y agua sin tratar, si los niños siempre se enferman con el estómago. Y sí, estamos más contentos. La Comunidad del Milenio además cuenta con la Unidad Educativa del Milenio Víctor Dávalos, el Centro de Salud Playas de Cuyabeno, canchas de recreación y una infraestructura portuaria para beneficiar la actividad comercial y turística de la zona. Con esta infraestructura que se tiene y todo este apoyo, todo el equipamiento tecnológico que tiene esta institución, de seguro que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, los docentes, haremos el mayor de los esfuerzos para ser contribuyentes al Estado ecuatoriano en su progreso. Pero nosotros como padres al menos sí nos sentimos tranquilos de que nuestros hijos tienen un lugar cercano, seguros, ya no corren el riesgo de estar navegando de pronto una hora y media para llegar al lugar de la escuela o al colegio. Actualmente pueden salir de su casa en su bicicletita a la puerta de la escuela. El gobierno nacional se ha preocupado porque la comunidad de Playas de Cuyabeno tenga una vida digna, sustentable y saludable. Por ello trabaja también con los habitantes en la crianza de pollos, en el cultivo de vegetales, entre otros proyectos. Que hay veces las comunidades no creen que sí se puede dar algunos productos de la zona, pero lo hemos hecho todo lo posible y hemos visto de que sí da la producción normal y estamos muy contentos. Bueno, el objetivo de los huertos familiares es que las familias beneficiarias del proyecto produzcan productos sanos, ¿no? Y para mejorar su dieta alimenticia en las comunidades, ya que traer productos de afuera sale muy costoso, ¿no? El gobierno nacional y los hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Playas de Cuyabeno trabajaron conjuntamente de manera comprometida y solidaria. Y ahora, la Comunidad del Milenio de Playas de Cuyabeno es una realidad. Vida digna para las comunidades de nuestra Amazonía. Al nororiente de la Amazonía ecuatoriana nació la primera Comunidad del Milenio en Playas de Cuyabeno, provincia de Sucumbíos.
En 12.2 hectáreas de extensión se levantan 82 casas que acogen a 392 ciudadanos y ciudadanas que hoy cuentan con servicios básicos, espacios verdes y áreas comunales. La inversión del proyecto es de $20 millones y se construyó con recursos de la explotación petrolera. El primer mandatario, Rafael Correa, recorrió los senderos de la comunidad en compañía del vicepresidente Jorge Glass, el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, varios secretarios de Estado y diversos líderes amazónicos. Las autoridades ingresaron en varias instalaciones e incluso dialogaron con los estudiantes que ya concurren a la unidad educativa del Milenio Víctor Dávalos. Funcionarios y ciudadanos asistieron al Coliseo donde se desarrolló el acto oficial de inauguración de este proyecto de desarrollo integral. El ministro coordinador de los sectores estratégicos, Rafael Poveda, aseguró que el agua, el crudo, la minería, la energía y las telecomunicaciones generarán más proyectos de desarrollo social como este y bienestar para el país. Estamos haciendo justicia, redistribuyendo la riqueza, restituyendo esos derechos que por más de 40 años estuvieron marginados para las poblaciones amazónicas, de donde tradicionalmente se extraía nuestra riqueza. Hace menos de 18 meses de la decisión de la Revolución Ciudadana de construir esta ciudad, no existía nada de lo que estamos viendo ahora. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, de ustedes y nosotros, cada uno cumpliendo con su rol, con su responsabilidad, somos testigos de esta nueva era. Correa destacó esta obra como un punto de partida para la construcción de una nueva Amazonía. Esos proyectos estratégicos son fuente de alegría, de progreso, de buen vivir. No son palabras, no son piedras o perdigones, el lenguaje de los perdedores y los violentos. Son hechos. Aquí está la prueba. La comunidad del Milenio, Playas de Cuyabeno. Decenas de representantes de las nacionalidades Guarani, Shuar, Achuar, Cofán, Secoya, Zápara, Sionas, Xiviar y colonos de la provincia de Sucumbíos acompañaron al mandatario, al vicepresidente y sus ministros de Estado en la primera visita oficial a esta obra. La comunidad del Milenio Playas de Cuyabeno es el primero de varios proyectos que surgen de una nueva forma de aprovechar los recursos nacionales y que sirven de base para construir nuevas formas de pensar sobre la vida en las zonas donde se explotan los recursos estratégicos. En medio de la exuberante selva y diversidad ecológica, se levanta Playas de Cuyabeno, la primera ciudad del Milenio del Ecuador. En Sucumbíos, a orillas del río Aguarico, impresionan las 82 casas con techo verde y el puerto moderno. Playas de Cuyabeno se financió con los recursos provenientes del 12% de utilidades de los excedentes petroleros, acorde a la última reforma a la Ley de Hidrocarburos. Claudia Chávez ahora prepara los alimentos en la moderna cocina eléctrica de inducción. Nosotros hemos nacido aquí, todos. Nacimos aquí, mi papá era profesor aquí. Bueno, nunca hemos soñado, pero ahora que ya lo tenemos parece algo increíble, pero ahora es cierto. Sí. Incluso cuando escuchaba yo que iban a dar unas casas, para mí eran puras palabras, o sea, nunca pensé que iban a cumplirlos, ¿no? Entonces ahora que ya estamos viendo, entonces sí. En el parque infantil juegan sus dos hijos, que antes lo hacían en los árboles. La inversión de $20.2 millones conlleva una escuela del Milenio, centro de salud, unidad de policía comunitaria, helipuerto, coliseo y un muelle. Bueno, de veramente no, si seguíamos con los mismos políticos o presidentes anteriores, no pensábamos, no teníamos no habíamos pensado esta historia, esta belleza aquí en Playas de Cuyabeno. De veramente no, si seguíamos con los mismos políticos o presidentes anteriores, no pensábamos, no teníamos no habíamos pensado esta historia, esta belleza aquí en Playas de Cuyabeno. Pero gracias a Dios, este presidente ha cambiado y hace motivar, da motivos de que
la revolución sí vive. Estamos contentos, alegres por esto. Es una ciudad que, como cualquiera de las grandes ciudades del Ecuador, ¿Qué tiene? tiene todas las condiciones que puede tener una ciudad de cualquier parte del país. Entonces estamos muy agradecidos por esta obra. En verdad esto significa para los pueblos indígenas un realce y un desarrollo para los pueblos indígenas. Así, la primera ciudad del milenio va cambiando la historia de la Amazonía, que ahora constata que otro país es posible si se administran adecuadamente los recursos del petróleo. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Emplazada en la orilla del río Aguarico, ha vivido históricamente la comunidad quichua Playas de Cuyabeno en viviendas artesanales, sin servicios básicos, viendo cómo el país aprovechaba las utilidades del petróleo sin beneficiarse de esta riqueza, a pesar de encontrarse tan cerca de las zonas de exploración y explotación de crudo. Es tanto el abandono en el que vivió esta comunidad que los comuneros no creían que el proyecto Comunidad del Milenio en Playas de Cuyabeno sería una realidad. Las reformas a la ley de hidrocarburos, impulsadas por el gobierno del economista Rafael Correa en 2010, determinan que el 12% de las utilidades y excedentes petroleros sean invertidos a través de la empresa pública Ecuador Estratégico en las poblaciones aledañas a los proyectos hidrocarburíferos. Para la comunidad fue bastante una sorpresa, porque al inicio no lo creyeron, nadie. Todos decíamos y dijimos que era de pronto una mentira o un sueño. La Comunidad del Milenio en Playas de Cuyabeno consta de áreas amanzanadas, con viviendas que tienen acceso a todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía fija y móvil. Estamos sumamente alegres y contentos de lo que hacia el futuro. En este momento le vamos a dar paso a nuestra querida Sofía Espín. Les voy a dar una pequeña introducción sobre ella. Sofía Espín es ingeniera eléctrica por la ESPOL, asambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta por la provincia del Guayas, asesora de la Vicepresidencia de la República y coordinadora nacional de la Unión Progresista. Con mucho honor y con mucho gusto damos la bienvenida a Sofía. Sofía, bienvenida. Creo que estamos en los controles para ver si me ayudan, por favor, con el micrófono de Sofía. Hola, hola, ¿cómo están? Estimada Mónica, buenas tardes por acá, buenas noches a todos los que nos están viendo. Ya creo que estamos listos para iniciar este primer foro sobre el análisis de la situación agrícola que vive el país. Entonces, bienvenidos a todos los que ya están presentes para este conversatorio, este diálogo, que es el primero que hace la Unión Progresista, que hace el Frente, que hace la coalición de Unión Progresista. Este foro ha sido organizado por la Unión Progresista de Manabí. Aquí hay que agradecer a la compañera Karina Chamorro y a los compañeros que están allá en Manabí, que han organizado, al compañero Antonio Cañarte de la Comisión de Comunicación, a Patricio Páez. Y bueno, ya podemos, creo yo, dar inicio, estimada Mónica, si yo creo que podemos ya dar inicio directamente con los expositores, ¿verdad? No sé si tú me das el pase para avanzar. Sí, claro que sí. Comenzamos. ¿Usted quiere mencionar al primer expositor? Bueno, el primer expositor nos acompaña el economista Miguel Riofrío, que tiene larga experiencia en el tema agrícola,
que ha trabajado. Él nos va a hablar sobre el análisis de las políticas de crédito, subsidios y seguros agrícolas en el Ecuador. Economista, tiene una maestría de la Flaxo. Bueno, y él también nos va a poder comentar algunos otros detalles de su agenda académica. Y con él empezaríamos. Son 3 exposiciones, y una vez más, bienvenidos a todos los que nos están viendo, tanto aquí dentro del Zoom como en las redes sociales, que más tarde vamos a mencionar cuáles son las redes sociales, las plataformas digitales que nos están transmitiendo. Gracias, Mónica, y bienvenido, estimado Miguel. Voy a dar la pequeña biografía. Él nos va a hablar sobre análisis de las políticas de crédito, subsidios y seguros agrícolas en el Ecuador. El señor Miguel Riofrío Figueroa es economista agrícola, maestro en política pública por la Flaxo, docente universitario, exdirector ejecutivo de la CDG, representante de las universidades ante la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Bienvenido, economista. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches con todas y con todos. Un abrazo especial para Sofía Spin, para poder compartir este rato con ustedes en base más que todo a las experiencias que uno ha tenido a lo largo de la carrera profesional, que espero que les sean de utilidad a todas y todos los que nos están hoy día acompañando. Bien, para comenzar, respecto al tema que vamos a comentar, para tú desarrollar una política agrícola o para evaluar una política agrícola en el Ecuador tendrías que basarte básicamente en 3 variables. Uno, ¿cuál es el objetivo de esa política? Es decir, hacia qué estaba dirigido, tratando de satisfacer una necesidad o de resolver un problema. Lo segundo, ¿cuáles eran los beneficiarios, tanto directos o indirectos, que se iban a sentir solucionado su problema o satisfecha su necesidad de acuerdo a esa política pública implementada? Además, ¿quién era el órgano ejecutor? Es decir, el organismo institucional que se encargaba de ejecutar esa política. Y finalmente, ¿cuál era la normativa que la respaldaba, que la podía implementar? En base a eso y a la temática que nos toca analizar el día de hoy, sobre lo que es el crédito, los subsidios y los seguros agrícolas, prácticamente la herramienta con la cual se comienza a generar la política pública en esta área en el Ecuador arranca con lo que originalmente a partir de 1928 se llamaba el Banco Hipotecario del Ecuador, que después en 1974 se le cambió el nombre y que creo que es en la forma como la conocemos la mayoría hasta el día de hoy, el Banco Nacional de Fomento. Hasta si analizamos antes del año 2006, el Banco Nacional de Fomento tenía una característica, tenía escasa colocación de créditos, además que los pocos créditos que colocaba estaban concentrados prácticamente en 2 grandes ciudades, Guayaquil y Quito, y no estaban dirigidos hacia los productores agropecuarios. Es decir, que los créditos que supuestamente esta institución que fue creada para poner en práctica una política de desarrollo agrario en base al crédito, se había enfocado en una política, digamos, de consumo, porque en las ciudades de Quito y Guayaquil, específicamente la fortaleza de los créditos es hacia esos 2 rubros, el consumo y lo que es el comercio en sí. Pero el tema productivo está más desarrollado en el resto del país, principalmente en la zona rural. Y vemos que hasta antes del 2006, prácticamente esas líneas de créditos, esas colocaciones de créditos en el sector rural eran sumamente pequeñas, ¿no?, comparado con lo que se colocaba en las grandes ciudades. Esto prácticamente, ¿qué originó? ¿No? Una baja liquidez del banco, una alta cartera vencida, una alta cartera castigada y un elevado costo operativo. Recordemos, si nos remontamos atrás, lo difícil que era colocar un crédito en la zona rural, las diferentes rigurosidades que existían para poder acceder a ese crédito, aparte de las elevadas tasas de interés para poder acceder a ellos. Entonces, por lo que estaba mal dirigido, te origina estas deficiencias y principalmente origina que se pueda recuperar poco la cartera, ¿no? Recordemos que casi llegó a la mitad de su nivel de colocación de cartera la morosidad que existía o las deudas no cobrables que existían en el Banco de Fomento, ¿no? Si analizamos el total de inversión en créditos en la banca pública, desde el año 2002 hasta
El año 2006 pasó de 549 millones de dólares apenas a 729 millones de dólares. Eso es lo que teníamos comparando el 2002 con el 2006 de la cantidad de créditos que se colocaron en el sector productivo, con unas tasas de interés superiores al 20%, ¿no? Y con un nivel de morosidad cercano al 29%, es decir, de que los deudores de los cuales no se podía recuperar esa cartera llegaban casi al 30%, la tercera parte del total de créditos que se colocaban. Una vez que llegamos al 2007, es decir, cuando la Revolución Ciudadana toma el control del gobierno del Ecuador, ¿no?, comienza a enfatizar una transformación estructural de toda la matriz productiva, ¿no? Y básicamente a través del sistema financiero. Se fusiona el sistema financiero público, ¿no?, buscando impulsar los sistemas productivos más que todo alternativos y mejorar la asignación eficiente de los recursos. La colocación de créditos hacia el sector productivo supera en esa época, a partir del 2007, a los créditos de consumo, que era lo que normalmente habíamos estado acostumbrados antiguamente. Es decir, ya comienza el crédito que tenía el Banco de Fomento a dirigirse hacia el sector productivo. El total de inversión de créditos prácticamente de esta banca pasó en el año 2007 a 911 millones de dólares. Llegó a su máximo clímax, haciendo una comparación en el mismo nivel de espacio y de tiempo. Es decir, si comparamos en el anterior 6 años, volvemos a comparar 6 años más, es decir, hasta el 2011, llegó a 2.788 millones de dólares. Es decir, prácticamente subió de una forma exponencial la colocación de créditos para el sector productivo en el Ecuador. Abogado, creo que perdón, economista, creo que se le cortó el audio. Sí, no sé si me escucha ahora. Sí, ahora sí. Como decía, ¿no?, prácticamente a partir del 2007 se genera una línea de cartera de crédito de 911 millones de dólares y pasa en el 2011, 6 años después, a 2.788 millones de dólares. Es decir, subió de una forma exponencial. ¿Qué origina esto, no? Esta gran colocación de dinero que se origina con la Revolución Ciudadana hace que las tasas de interés caigan a niveles inferiores al 10%. Y también cae la morosidad, se reduce apenas al 9%. Lo que te va dando señales de que la política que se aplica a partir del año 2007 se comienza a generar ciertos impulsos, principalmente al sector productivo, ¿no? Cosa que no veíamos anteriormente de esa época, porque las líneas de crédito que estaban mal colocadas, específicamente hacia líneas de consumo en las grandes ciudades, generaban mucha morosidad. En cambio, cuando ya las comenzaste a colocar las líneas de crédito hacia el sector agrícola productivo, agropecuario en general, comienzas a ver que la morosidad comienza a declinar, ¿no? Y también las tasas de interés mejoran, por el hecho de que se aumenta la gran cantidad de cartera que comienzas a colocar. Se moderniza la estructura del servicio de los productores agropecuarios, ¿no? Se establecen líneas de crédito preferenciales, tal vez la más conocida o que más recordada sea el famoso 555, ¿no?, una línea de crédito que estaba dirigido a 5 años plazo, al 5% de interés, con un techo máximo de $5.000, la cual tuvo una gran acogida en el sector productivo y ayudó por lo menos a solucionar algunos problemas de financiamiento que tenían hasta ese entonces los sectores agrícolas. También se genera una gran inversión de activos, la adquisición de maquinarias agrícolas, prácticamente la renovación de las maquinarias agrícolas que no la habíamos visto desde la década del 70 en el país, comienzan en este periodo, a partir del año 2007. Se comienza a generar un gran apoyo a través de líneas de crédito a la generación de valor agregado, lo que da un impulso hacia otra alternativa de ingreso para los productores. Se comienza a trabajar con subsidios de forma directa, como el subsidio de la uria, por ejemplo, cuando se establece a un valor inferior a los $20. También aparece el sistema de kits, que es otra forma de subsidio, donde accedes a algunos insumos, además de la uria, otros insumos que son necesarios y vitales para el proceso agrícola. ¿Qué es lo que básicamente buscaba la política? El objetivo, tratar de reducir los costos de producción para que el productor agrícola tenga mayor cantidad de ingresos, ¿no? También se comienzan a desarrollar proyectos productivos específicos con líneas de financiamiento de crédito, tal vez los más conocidos sea el PIDACE y Ayalán en la provincia de Cantera,
de deforestación que se dio casi en toda la costa ecuatoriana, la cultivación de café y cacao que se dio principalmente en la provincia de Manabí y en la provincia de Loja. Esto fue acompañado de algo que hasta había sido una demanda de todos los agricultores hasta ese instante, el hecho de tener un seguro agrícola. Ustedes saben que el sector agropecuario es un sector muy vulnerable, principalmente a los efectos climáticos, y a veces se perdían las cosechas, sea por demasiada lluvia, en los efectos del Niño, o sea por mucha restricción de lluvia, en este caso lo que se conoce como sequía, o comúnmente llamado la Niña aquí en nuestro país. En ambas circunstancias, los agricultores siempre señalaron la necesidad de crear un seguro agrícola, y se crea a partir del año 2011 este seguro agrícola que va enlazado con las líneas de crédito que provienen del Banco de Fomento hasta ese entonces, tratando de que el agricultor tenga esta alternativa, ¿no? Esta alternativa de, digamos, un poco de asegurar el hecho de no perder su sistema de producción, ¿no? Aparte de eso, se construyeron proyectos multipropósitos, principalmente generación de represas y sistemas de riego, que además de generar riego y control de inundaciones, también te generaban energía eléctrica, ¿no? Con lo cual se da inicio al principio del cambio de la matriz energética, sobre todo, ¿no? Otra cosa que se realizó, que se había perdido con los años en el sector agrícola, fue el fortalecimiento de la institucionalidad del sector agrario, creando instituciones, por ejemplo, como Fortaleciendo el INEAC, la investigación agropecuaria, y también la UNA, que prácticamente reemplaza a la SNAC y te comienza a generar sistemas de comercialización un poco más equitativos para que los agricultores puedan colocar sus productos, ¿no? Prácticamente todo esto va de la mano, impulsado por un enfoque de reducción de costos de producción que se sustenta en el cambio de la matriz productiva. ¿Qué vemos hoy? Es decir, 10 años después del año 2007, una década, bueno, un poco más de una década, a partir del 2007, vemos que se reduce la colocación de créditos en el sector productivo. Y esa gran colocación de crédito que existía anteriormente comienza a deprimirse. Y las tasas de interés comienzan a igualarse con las que tienen los créditos de consumo. Se regresa a las preferencias hacia ciertos grupos específicos en la colocación de líneas de crédito. Es decir, ya no es tan abierta la colocación de créditos como tuvimos en la década anterior, donde podíamos decir que llegaba se distribuía de forma más equitativa entre los productores, principalmente el sector rural, y vemos que ahora la colocación depende de muchos factores que no son precisamente los productivos, ¿no? Se ha reducido el acceso a los subsidios, es decir, básicamente a través de los kits. Se ha dejado a un lado los planes de proyectos productivos, ¿no? Como por ejemplo la mina agropecuaria, que fue uno de los proyectos con que se impulsó la candidatura del actual gobierno, pero que lastimosamente ha quedado olvidado y sepultado seguramente en los archivos del Ministerio de Agricultura. No se cumplió el objetivo del seguro agrícola porque se hizo una adecuada aplicación. Básicamente, ¿cuál fue el error en el seguro agrícola? No se explicó, no se trabajó en capacitar a los diferentes productores para que supieran la forma de que se implementaba el seguro en caso de generarse un siniestro. De por sí, es poco complejo la generación de la activación de un seguro cuando se genera un siniestro, digamos, para un vehículo. Esa capacitación o ese impulso a que los productores que estaban haciendo el crédito supieran cuáles eran sus derechos, pero también cuáles eran sus deberes o sus obligaciones en el momento de hacer el crédito, no fue compartida. Y al no ser compartida o socializada entre estos productores, hizo que se generaran ciertas fallas al momento de la aplicación, y que muchos agricultores que habían cancelado el seguro, que habían tenido siniestros y por ende no habían alcanzado su sistema de producción, no pudieran concretar el seguro, y lo peor, no lo supieron hasta tiempo después, cuando fueron a acceder a nuevas líneas de crédito y precisamente se dieron cuenta de que el seguro no había funcionado. Cuando ellos pensaban que era un esquema automático, que prácticamente se iba a generar de forma inmediata. Lastimosamente eso lo hemos presenciado ahora en estos últimos años, desacreditando una política pública muy interesante por la cual se luchó durante muchos años dentro del sector agropecuario. En conclusión, prácticamente hemos retrocedido una década, ¿no?, de lo que teníamos antes del 2007 durante este periodo. ¿Qué nos espera hacia el futuro? El financiamiento es un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo de las economías emergentes.
pero existen sectores económicos que no reciben la debida atención a través de otorgamientos de créditos del sistema financiero privado, puesto que estos sectores no generan fuentes de lucro. Por eso precisamente la banca privada no nos ve al sector agropecuario como un cliente para líneas de crédito, sino que son más importantes para el bienestar social, es decir, más enfocados hacia las líneas de consumo. Debido a estas fallas que tiene el mercado, es necesaria la intervención del Estado a través de políticas públicas que apoyen al sistema financiero, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta podría ser la existencia de la banca pública que otorgue créditos a sectores no atendidos, de la banca tradicional, como por ejemplo las líneas de microcrédito. Y la banca de desarrollo también debería hacer como parte de la banca pública, ¿no? Debe ser instituida para cubrir esa brecha dejada por la banca privada comercial, asegurando el crédito principalmente a largo plazo y de alto riesgo. Precisamente los bancos privados no nos ven como clientes, porque somos por el alto nivel de riesgo que existe dentro del sector productivo, que es propio del sistema productivo que tenemos, de la forma como producimos. Nosotros estamos muy expensos a lo que sucede en lo que nos puede afectar por la naturaleza, y no nos asegura el esquema productivo que tenemos actual, porque para poder llegar a tener un menor riesgo debemos hacer mayores inversiones que comenzaron hace 10 años, con el desarrollo de las represas, con el desarrollo de los sistemas de riego, sistemas de drenaje. Pero lamentablemente no se ha continuado con esa política, lo que prácticamente nos vuelve a dejar vulnerables. Nos vuelve a dejar vulnerables en el sentido que nuestro riesgo vuelve a aumentar, ¿no? Por ende nuestros costos de producción no llegan a ser los adecuados, justos, y eso se convierte en una cadena sucesiva que nos lleva incluso a perder competitividad. Es necesario recuperar la institucionalidad del sector agropecuario. Yo recuerdo a partir de la dolarización prácticamente el Ministerio de Agricultura desapareció. Las asesorías agrícolas las daban los almacenes de venta de insumos. Eso se rompió a partir del 2007, cuando el Ministerio de Agricultura recupera su institucionalidad y comienza a brindar ese servicio a los agricultores. Hoy nuevamente vemos cómo va disminuyendo esa atención o ese servicio de transferencia de conocimientos por parte del Ministerio de Agricultura. Cada vez menos son los funcionarios del Ministerio de Agricultura que lo hacen. Muchos son despedidos, ¿no? Muchos antiguos investigadores del INIAC se les ha comprado sus renuncias, lo cual nos deja prácticamente con la incertidumbre de cuál es el futuro del sector agrícola. Por lo cual es necesario volver a fortalecer esa institucionalidad. Hay que recuperar nuevamente la política de cambio de matriz productiva. Necesitamos principalmente en el sector agropecuario, para reducir nuestros costos, implementar esa matriz productiva, tener esa planta petroquímica que nos garantice la provisión de insumos para hacer fertilizantes, para hacer diferentes tipos de insecticidas, sea de la forma que sea, sean insecticidas tradicionales en base a químicos o sean insecticidas biológicos. Necesitamos la planta petroquímica, y para tener esa planta petroquímica necesitamos la refinería del Pacífico, que nos fortalezca precisamente, no solo en este caso la planta petroquímica, sino también la planta forestal, lo que abriría un nuevo mercado para el sector agropecuario, para que nos fortalezca también el sector farmacéutico, que nos abre otro potencial mercado para el sector agropecuario que tal vez nosotros no estamos visualizando. Hay que recuperar la implementación de la política pública en el sector agropecuario, y básicamente yo creo que es necesario volver a esa política pública fomentada en el ser humano, fomentado en garantizar la soberanía alimentaria del país, fomentado en el desarrollo de los sectores agroproductivos, principalmente de los pequeños y medianos productores, y buscando el desarrollo de una agricultura familiar campesina, que representa básicamente el 60% de la producción de alimentos de nuestro país del sector agrícola. Muchas gracias, yo les agradezco, estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, economista. Y vamos ahora con la segunda exposición de la noche de hoy, que va a ser un análisis de las políticas de incentivo a la productividad agropecuaria. Esto va del lado del compañero Juan Carlos Chavarría, que es dirigente y productor agropecuario del Cantón Pichincha, provincia de Manabí. Juan Carlos, bienvenido.
Antes que comience, Juan Carlos, buenas noches. Es importante, Mónica, Sofi me pidió que le disculpara. Hay que mencionar a quienes nos están retransmitiendo en este momento. Muchísimas gracias a Acción Revolución Estados Unidos, Televisión Digital Guerreros Digitales, Revolución Ciudadana Nueva York, Unión Progresista Ecuador, también el canal Fraterno, Hechos Ecuador, y Televisión Digital Guerreros Digitales. Muchísimas gracias. Adelante, Mónica y el ingeniero Juan Carlos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y sí, es muy importante mencionar a todas las personas que nos están retransmitiendo y les agradecemos. Bueno, vamos con el compañero Juan Carlos Chavarría. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Un saludo a ingeniera Sofía y a todas las personas que nos están acompañando esta noche en este análisis, en este conversatorio, especial a algunas personas del sector rural. Y bueno, estoy aquí para hacer también un análisis sobre el tema que sufrimos nosotros los agricultores. Digo nosotros los agricultores porque también me dedico parte de esa producción agrícola. Bueno, compañeros, si hacemos un análisis durante todo este tiempo de lo que teníamos con el gobierno de la década ganada, con el gobierno nuestro, de Rafael, ver las condiciones como tenemos ahora. Ha habido mucho retroceso. Parte de eso que comentó el compañero Miguel Riofrío, comparto muchísimo lo que él acaba de exponer, porque una de esas partes en los periodos políticos que hemos tenido en el país se definen dos periodos diferentes. En la época del compañero Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glass, teníamos beneficios nosotros los agricultores. ¿En qué teníamos beneficios? En aspecto teníamos la compañía, teníamos la asistencia de la minga agropecuaria, nos asistían técnicos para ir de la mano con nosotros los agricultores a ir capacitando en diferentes productos, dígase del cacao, del maíz, del café, del arroz. Y cuando llegaban estos técnicos que mencionó algo el compañero Riofrío de la minga agropecuaria, era para ir asesorando a nuestros hermanos agricultores en una buena poda. ¿Qué logramos nosotros con una buena poda? Mayor incremento de productividad en el cacao. ¿Y qué generaba eso? Riqueza para nuestros hermanos agricultores, mejores condiciones de vida. ¿Y en dónde se reflejaban esas condiciones de vida? En la economía de nuestro territorio. Mejoraba vestimenta, mejoraba infraestructura de su vivienda y mejoraba el entorno del comercio que había dentro del territorio. Entonces, todo eso fue algo muy importante que nuestros agricultores lo recuerdan muchísimo. Hago la visita por las comunidades y nuestros dirigentes, las asociaciones, cualquier agricultor manifiesta lo siguiente. Con Rafael, con el gobierno que teníamos antes, teníamos subsidio en ciertos fertilizantes, en ciertos granos, en ciertas semillas. Y ese subsidio era favorable para nosotros los agricultores porque adquiríamos un fertilizante, unos insumos con buenos costos. Pongo un ejemplo. Anteriormente se sembraba 10 fundas de maíz. Hoy en día, si usted va en esos sectores donde se sembraban las 10 fundas de maíz, le aseguro que no llegan ni a 4 ni a 5 fundas. Hablan de 2, de 3 y de 4. Quiere decir que ha mermado 6 o 7 fundas, 7 kits por agricultor o por sector donde se destinaban esas 10 fundas. Porque no les alcanza. La urea la teníamos subsidiada a $10. Era muy bueno adquirirla. El gobierno se preocupó. Las políticas del gobierno que teníamos con Rafael Correa y Jorge Glass daban para poder adquirir esa urea. Hoy en día, si nosotros queremos adquirir un kit, ya no lo tenemos alrededor de $250. Supera los 250. Eso hace incrementar mucho y hace bajar el rendimiento de producción en nuestros territorios. Quiere decir que si nosotros teníamos una producción de ciertas cantidades de toneladas de maíz, ahora baja. ¿Y en qué nos afecta eso como gobierno? Sí, nosotros los agricultores aportamos hacia lo que llamamos el Producto Interno Bruto, porque aparte del petróleo,
aparte de las flores, aparte del camarón, también está el cacao, también está el café, también está el maíz. Entonces, baja el rendimiento y por lo tanto genera poco dinero que circule en nuestro territorio. Entonces, eso ha sido una parte que este gobierno no ha estado con el agricultor. No han sido políticas que han favorecido a los pequeños productores, sino que han favorecido a los grandes productores porque no lo han respaldado. Parte de eso, compañeros, el agricultor siente un incremento muy fuerte. Si hablamos de un abono completo lo podríamos conseguir, estaba en rango de 19 a 21 dólares. Entonces, hoy en día eso ha incrementado. Una uria estaba a 10 dólares, está a 21 dólares. Entonces eso ha hecho decepcionar a muchos agricultores y no ha dejado que ellos ya no sigan incentivados en el tema de la agricultura. Por otra parte, la gente recuerda mucho estos señores del Ministerio de Agricultura cuando andaban con la escuela de la Revolución Agraria. Ellos se sentían contentos y sentían parte de ese gobierno de Rafael porque el técnico asistía al territorio, después de hacer la práctica en campo, asistían a una charla teórica y estos compañeros, ¿qué es lo que hacían? Perfeccionaban sus técnicas de manejo de cultivo, aplicaban fertilizantes, aplicaban todas las clases de abonos y ellos miraban con buenos ojos porque sabían que había un técnico que los iba respaldando de la mano y después del siguiente año veían los resultados. Y así no eran presa fácil de que la banca, como decía el compañero, la banca los mire a ellos como personas de mayor riesgo, porque la banca no quiere creer en ellos. La banca pública no quiere creer en ellos, la banca privada peor. Pero, ¿qué sucede? Como ellos ya tienen buenos rendimientos de producción, eso le hace a ellos punto a favor para poder tener créditos con la banca. Entonces ellos se sienten contentos porque cuando visitan la banca ve que el cacao tiene un buen manejo y sí pueden ser postulantes a un crédito. Entonces ellos se sienten agradecidos por ellos, pero en la actualidad están descontentos, hay que decirlo. ¿Por qué están descontentos en la actualidad? Porque visitan a las oficinas del Ministerio de Agricultura y ¿qué sucede con, digámosle así? No tienen culpa ellos, tienen culpa los grandes representantes que son el gobierno, porque les dicen que no hagan campo, que solamente pasen oficinas. Tenemos muchos buenos elementos, buenos ingenieros de territorio, pero se les pregunta a ellos, ingeniero, ¿cuándo nos visita? Y ellos dicen, no podemos visitar porque nos han dado las disposiciones que hagamos oficina. Y ahora, en este gobierno, por el tema de la pandemia, se lavan las manos. Dicen, tenemos disposición de no acercarnos al campo, de no acercarnos al territorio, pero es mentira, porque antes de la pandemia no lo hacían. Ya van 3 años de este gobierno y no ha habido esa política de manejo, de asesoramiento como lo teníamos en la década de Rafael Correa y Jorge Glass. Entonces, se hicieron muchos esfuerzos, se hicieron muchos logros, tuvimos derechos como agricultores durante los 10 años y hoy en día nos han quitado esos derechos. Y aquí estoy como portavoz de todos nuestros hermanos agricultores que están viendo gran parte de la zona rural, que están conectados gracias a la tecnología de hoy en día que nos permite estar aquí conectados y conocernos y compartir este momento. Ellos están totalmente descontentos y están desesperados para recuperar el Estado, recuperar la patria. Están esperando el momento que sea oportuno para ir allá y dar el respaldo y comenzar a recuperar lo que teníamos antes. Entonces, compañeros, hago un llamado a todos los compañeros que al final del túnel tendremos la luz. Y eso es una gran realidad porque ya se nos acerca el momento y la hora donde nosotros iremos a recuperar nuestros derechos. Como agricultores volveremos a tener esperanza en tener nuestras tierras productivas y volver a hacer un agro que lo teníamos casi en un 60%. Y recordar las palabras del vicepresidente Jorge Glass, que siempre estuvo con los agricultores, emprendiendo el tema de la matriz productiva, que fue una campaña muy buena
que estuvo con buenos ojos por nuestros hermanos agricultores, que decía él, la matriz productiva iba acompañada primero con la matriz energética. Se logró la matriz energética y el siguiente paso era reforzar al agricultor para tener la materia prima y con esa materia prima poder levantar el agro. Compañeros, gracias por el espacio y vuelvo y repito, soy un portavoz de nuestros hermanos agricultores que en los recorridos me dan la oportunidad para poderme manifestar de esta manera y son hechos reales, que yo sé que cada uno de ustedes se sienten identificados de diferentes provincias, que la misma problemática que la tiene Manabí la tiene todas las provincias de nuestro querido cantón. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, compañero Juan Carlos. Y bueno, vamos a mencionar a todas las páginas que nos están retransmitiendo otra vez, y es Revolución Ciudadana New York, Televisión Digital Guerreros, Unión Progresista EC, Jorge Glass, Acción Revolución, Hechos Ecuador TV y Telenorte Digital Pedernales. Y vamos en este momento con la tercera intervención de la noche de hoy, que está a cargo de la ingeniera Karina Chamorro, y nos va a hablar del análisis de la evolución de las políticas de comercialización agropecuaria. Karina Chamorro es ingeniera en contabilidad y auditoría, máster en contabilidad y auditoría y máster en dirección y desarrollo local. Bienvenida, ingeniera. Muy buenas noches con todos los presentes. Ingeniera Sofía, un fuerte abrazo a la distancia. Economista Río Frío, Toñito, y bueno, y compañero Juan Carlos que me antecedió, y a todos los presentes agradecerles por este espacio, que yo creo que aquí aprendemos todos, no solamente el que expone, sino también el que está aquí presente, porque de ellos aprendemos de sus necesidades. Bueno, tenemos que hacer un preámbulo, la revolución agraria, porque así se llamó en el gobierno la revolución ciudadana, revolución agraria. Antes del 2006, todos sabíamos que estas políticas agropecuarias en el Ecuador se caracterizó por cambios frecuentes, en partes por el clima e inestabilidad política de décadas anteriores, y por otro lado, por las presiones de diferentes actores del sector agropecuario. Lo tenemos claro, que no solamente agropecuario, sino comercial. Hubo presiones y siempre teníamos estas inestabilidades. A partir de la suspensión de la negociación del TLC, que sabemos que este gobierno de la Revolución Ciudadana que nos antecedió, que fue lo máximo, con los Estados Unidos en el 2006, y que aprobaron en la Constitución, todos sabemos, del 2008, se sentaron bases para el redireccionamiento de las políticas agropecuarias. ¿A través de qué? De la expedición de ley orgánica, régimen de soberanía alimenticia en el 2009, como lo recordamos. A través de planes nacionales para el buen vivir, porque ese era el concepto principal del buen vivir. Entre el 2009, 2013 y 2013 al 2017 se establecieron lineamientos generales para el diseño de políticas, programas y proyectos para fomentar la producción, la seguridad y la soberanía alimenticia y el desarrollo rural. Esto era lo que buscaba y buscó y nos hizo revolucionar en la parte agraria el gobierno de la Revolución Ciudadana. La democratización de la tierra es uno de los principales logros alcanzados por el gobierno de Rafael Correa. El propósito es asegurar legalmente, asegurar la tenencia de la tierra en los territorios nacionales y de esta manera fomentar el desarrollo agrícola sustentable. Hago un preámbulo porque todo esto se necesita hacer para poder llegar a la comercialización como se fue dando. En el periodo del 2010 al 2017, podemos ver en las páginas web, en todo, y vamos a encontrar estos datos. Se entregaron 285.000 títulos de propiedad, 285.000 títulos de propiedad, y se legalizaron 1.2 millones de hectáreas, beneficiando a 285.000 familias en el campo, con la seguridad jurídica de sus predios.
Los productores pudieron acceder a crédito y lograron un fortalecimiento asociativo y productivo, porque eso se necesitaba para la comercialización. Porque si usted no es dueño de la tierra, si no aparece la tenencia, ¿cómo va a ser sujeto a crédito también? Entonces, empezó desde la base el gobierno de la Revolución Ciudadana. Asimismo, se integraron comunidades ancestrales, aseguraron sus tierras con la legalización de 600.000 hectáreas que beneficiaron a 21.000 familias. El título de propiedad facilitó el acceso de medios de producción y a una nueva relación de trabajo, en armonía con el entorno, la familia y demás beneficios que conducen al buen vivir y en la seguridad económica, soberanía alimentaria. En el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana también pudimos ver que se dio un espacio importante para el MAGAC, que implementó mecanismos de subsidios de seguros agrícolas para apoyar a los pequeños y medianos agricultores en el país que se vieran afectados por fenómenos climáticos y biológicos. Estos agroseguros eran un sistema permanente de seguridad productiva subvencionado para beneficio de estos pequeños y medianos productores agrícolas, y ahora también para los que también eran para también, saliéndonos del tema, para los ganaderos, pescadores, artesanales. Estos subsidios, ¿sabe qué hacían? Cubrían el 60% del valor de la póliza. Y eso ayudaba mucho por estas situaciones climáticas o por cualquier situación que un agricultor perdiera. O sea, el seguro cubría ese 60%. ¿Y qué se lograba? Lo que quería el gobierno era proteger a los pequeños agricultores, proteger la capitalización agrícola familiar campesina. Buscaba erradicar la pobreza en el sector rural. Ese era el objetivo. El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, lo sabemos, con una población eminentemente rural y en la mayor parte concentrada en la región sierra. Dice, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿qué hizo? Unió esfuerzo conjunto entre estados y el sector agrario. Dice, el Estado solamente quería era mejorar y logró mejorar la productividad, la competitividad del sector agropecuario. La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha quedado evidenciada. Lo tenemos a lo largo de la historia económica social del Ecuador. Actualmente cubre el 95% de la demanda interna de los alimentos que se consumen en la población, generando un empleo del 25% de la población económica activa del PA. Después del petróleo, es el más importante generador de divisa. La balanza comercial del sector es altamente favorable y su aporte del PIB es relevante. Nuestros agricultores son la mano de Dios, es la mano que nos también fomentan esas cadenas económicas dentro del país. Estamos hablando que es una de las segundas fuentes más importantes. Bueno, también tenemos, ¿por qué no decir que este gobierno de la Revolución Ciudadana no solamente aportó en leyes importantes que fortalecieron y regularon la cadena de comercialización, porque hubieron muchas, como tenemos el artículo 304 en el numeral 6 de la Constitución, quiere evitar la práctica monopolíticas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que funcionan en el mercado. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, se le escucha claro. Y otras que afectan en el funcionamiento del mercado. Era evitar toda esta situación que eran monopolíticas y oligopolíticas. Dice, y otra parte también, evitar la concentración y acaparamiento de factores y recursos productivos que promueven la redistribución y eliminar los privilegios y desigualdades en el exceso en ellos. El gobierno de la Revolución Ciudadana fortaleció las cadenas de comercialización que permiten garantizar la seguridad alimenticia
de todos los ecuatorianos. Los productos agrícolas y campesinos asociados podían vender porque se asociaban. Hubo esa asociatividad con asociaciones para poder ayudar al campesino. Podían vender sus productos. ¿Cómo los vendían? En pesos exactos y precios justos. Centros de acopio se organizaron, agrícolas, y serían responsables de coordinar el MAX, que daba asistencia técnica, que ustedes lo saben muy bien, que hoy lo decía Juan Carlos en mi anterior intervención, que decía que ahora solamente les van a pedir asistencia y le dicen, solamente le han dicho que se queden en oficina. Pero ellos fueron creados para todo esto, asistencia técnica, focalizar créditos de producción agropecuarios, para coordinar, para que estos señores, nuestros señores del agrio, pudieran obtener ese crédito en el Ban Ecuador y coordinar acciones de producción y comercialización agrícolas con organizaciones campesinas, centros de acopio e instituciones privadas que brinden el apoyo al pequeño productor agrícola. La cadena de comercialización agrícola era dinámica, ganaba, vendía y los productos en precios y pesos justos. El pequeño productor siempre fue beneficiado y era una cadena dinámica, como dije, porque también intervenía transportistas, como dijimos, centros de acopio, comerciantes, había donde llegaba el mayorista, minorista, donde se les compraba a los campesinos productos agrícolas o pecuarios para la industrialización, comercialización, exportación. Esta cadena fue beneficiosa para los campesinos. Fue enormemente, por ende, tenían mayores beneficios y oportunidades. Hoy en día no funcionan los centros de acopio, han quedado abandonados, sin darle ningún mantenimiento, perjudicando al agricultor. Y seguir escuchando las artimañas de este gobierno que solamente culpa por toda la revolución, por su odio. No da oportunidad al buen vivir a su gente. Él habla de los elefantes blancos, pero él cuando no le da mantenimiento, no le da seguimiento a las cosas que sí los convierte, él es el que los convierte en elefante blanco, al no darle las oportunidades de darle el mantenimiento apropiado y darle el beneficio para los cuales fueron creados. ¿Qué obras sociales o apoyos a los agricultores ha dado Lenin para compensar la caída de la economía mundial? ¿Dónde está el dinero invertido en apoyo a los agricultores? Dinero del FMI. ¿Qué ha hecho el gobierno para compensar las afectaciones económicas por el aislamiento social? Lo mínimo que podría haber hecho es apoyar a la producción agrícola. ¿Cómo? Dándole préstamos a bajas tasas de interés, dotar de infraestructura productiva y almacenamiento, contratar personal calificado para ofrecer asistencia técnica, crear infraestructura para que vuelva más digna la comercialización del producto agrario, condonar los intereses y multas que se han originado por esta crisis. No, el accionar de este gobierno nacional, además de evidenciar la naturaleza depredadora de capitalismo salvaje, refleja también una política sistemática de extremismo. La Constitución del 2018 se sentaron bases de redireccionamiento de las políticas agrarias a través de expedición de leyes orgánicas del régimen soberano alimenticio, pero solamente han quedado en papel y en pluma para este gobierno, está en forma pasiva. En estos momentos estamos desesperados, desamparados, sin rumbo ni dirección. El piloto ha abandonado el barco y estamos a punto de estallar. Derrotemos a este gobierno. Les invito a derrotar a este gobierno en las urnas, en una sola vuelta, para recuperar este Estado de Derecho que nos ha sido arrebatado. Señores y señoras, gracias por su atención. Venceremos hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, ingeniera. Y vamos a nombrar otra vez a todas las páginas que nos están retransmitiendo antes de irnos ya a la sección de preguntas.
Vamos a agradecer a Revolución Ciudadana New York, Televisión Digital Guerreros, Unión Progresista S, Jorge Glass, Acción Revolución, Hechos Ecuador TV, Tele Norte Digital, Pedernales, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento vamos a ir ya a la sección de preguntas. Les pedimos, por favor, tienen 1 minuto máximo para extenderse, sean los más concisos posibles para darle oportunidad a todas las personas. Vamos con nuestro primer invitado para las preguntas y es el señor Máximo Hernán Bravo Vera, presidente de la comuna Mejía de Portoviejo. Bienvenido, Máximo. Y también, por favor, nos dicen para quién va la pregunta. Gracias. Si me ayudan con los controles, por favor, quitándole el mute. Máximo, ¿nos acompañas? Si todavía no está listo Máximo, vamos a ir con la siguiente pregunta que viene de Ángel Álava Solórzano, que es el presidente de Cronopor, Comunas y Comunidades del Norte de Portoviejo. Bienvenido, Ángel. Hola, él me acabó de escribir hace unos 3 minutos, no le puse atención, que tenía problemas al conectarse. No sé si se haya conectado, de igual insistamos. No hay ningún problema, entonces vamos con algunas de las preguntas del Zoom que nos están alzando la manito. Tenemos a la doctora Juanita Ochoa, dirigente del colectivo Revolucionario Siempre. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Buenas noches, abrazos revolucionarios y solidarios a la compañera Sofía Espín, al compañero Toño Cañarte, a todos los compañeros que están presentes de los diferentes colectivos y grupos de Manabí y del país, a los exponentes. Este gobierno ha violado un precepto constitucional que específicamente se encuentra en el artículo 281 de nuestra Constitución, donde habla sobre la soberanía alimentaria, sobre la atención prioritaria que deben tener todos los agricultores, especialmente los pequeños agricultores. Nuestra provincia es eminentemente agrícola. Nuestro país es eminentemente agrícola. A veces no pueden competir, es prácticamente que no pueden competir los pequeños agricultores con los grandes agricultores, porque los intermediarios los absorben. Sus productos son pésimamente pagados, a bajo costo. A veces ni siquiera se justifica los insumos y los gastos que genera. Mi pregunta va para el economista Río Frío. ¿De qué manera podríamos repotenciar la soberanía alimentaria si ya sabemos todos, si ya es conocido por todos, que no ha habido atención en este gobierno, sobre todo a los pequeños agricultores? ¿Cuáles serían esas estrategias, sabiendo las condiciones en que se encuentra nuestro país? ¿Cuáles serían esas estrategias para repotenciar la soberanía alimentaria? Muchas gracias. Gracias. Adelante, economista. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, como siempre se dice, nada está escrito sobre el agua tibia, no vamos a inventar el agua tibia, nada está escrito sobre piedra. La agricultura se maneja sobre un grupo de variables que tú tienes que interactuar sobre ellas para tratar de generar un efecto. Para repotenciar esa soberanía alimentaria tienes que comenzar primero por tratar de fortalecer la asociatividad, ¿no?
Se ha venido trabajando desde hace muchos años tratando de fortalecerla desde el punto de vista de los sistemas de producción. Se ha tratado de crear cooperativas, empresas de economía popular y solidaria, asociaciones de productores, y siempre nos hemos quedado con la falencia, ¿no? Mucho más durante este gobierno, porque no ha habido suficiente apoyo. Pero yo creo que estamos comenzando de pronto, por las características que tiene nuestro sistema de producción, de ser muy individualista, una herencia del esquema neoliberal, precisamente donde no vemos potencialidad a asociarnos productivamente de forma comunitaria. Por esa razón, si tú visualizas inclusive las empresas en el Ecuador, las empresas normales, comunes, tienen características familiares, o sea, porque son entre familias que se genera la empresa. Claro, encontrar una empresa, por ejemplo, como tú ves en algunos países con característica neoliberal, donde lo ves abierto en el sentido de que hay muchas personas que son socias entre sí. En cambio, en nuestro país son exclusivamente familiares, precisamente por la característica que tiene nuestro sistema de producción, que es muy individualista. Entonces, bajo ese esquema se buscaría fortalecer primero la comercialización, para que se diera cuenta el ciudadano, en este caso el productor, que en grupo o colectivamente puede llegar a alcanzar mejores precios y también puede acceder a menores costos. Eso le va a permitir a que después del siguiente paso, que es tratar de fortalecerse a través de forma colectiva, generar valor agregado a su producción, ¿no? Y finalmente lograr la asociatividad ya para los que se producen primariamente. Yo creo que esa sería la primera variable con la que hay que trabajar, precisamente para tratar de garantizar dos cosas ahí. Uno, que el productor tenga mejores ingresos, ¿no? Se reduzcan los costos de producción. Y segundo, que nosotros los consumidores tengamos acceso de forma tanto física como económica, acceso a esos alimentos. O sea, alimentos de buena calidad y con un costo bajo para el consumidor, pero suficiente, ¿no?, para generar utilidad y ganancias para el productor. Yo creo que, para ponerte un ejemplo, yo creo que eso sería sobre la primera variable que se podría actuar para tratar de garantizar esa soberanía alimentaria. Podríamos indudablemente pasarnos toda la noche conversando y hablando de las otras 6 variables, como la que ya habíamos conversado del crédito y de otras que te van a ayudar a repotenciar. Pero para ponerte un ejemplo, esa sería, por ejemplo, un punto de partida inicial, pero tomando en cuenta que el desarrollo del sector agrícola es integral. O sea, a veces hemos trabajado o se ha trabajado exclusivamente en una línea, ¿no? O sea, por ejemplo, se trabajó en el crédito, pero no se trabajó en la comercialización, ¿no? A veces se trabajó en el riego y no se trabajó en el tema de asociatividad, o no se trabajó en semillas. Por eso, si recuerdas, el gobierno del presidente Correa se trató de tratar de integrar a todas las variables. Lamentablemente no la alcanzamos todas, ¿no? Pero se hizo un gran aporte porque se trabajó en comercialización, se trabajó en riego, se trabajó en crédito. Quedamos muy débiles en la asociatividad, tal vez eso nos faltó, por eso recuerdas las palabras del presidente. Tenemos una gran deuda con el sector agrícola, porque no alcanzamos a completar ese desarrollo integral que debe tener el sector y trabajamos solo sobre ciertas variables. Yo creo que esa es la deuda que debemos ahora precisamente volver a retomarla, ¿no?, para generar ese desarrollo de forma más integral, ya en base a la experiencia que tuvimos en el pasado. Muchísimas gracias, economista. Y vamos con la siguiente pregunta por parte de Cristóbal Vélez Zambrano. Cristóbal, bienvenido. Hola, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Un saludo para los expositores, muy buena la exposición. Un saludo de aquí para Eddie Rivadeneira, quien hace pocos días me invitó a integrarme a este grupo de Unión Progresista por la Revolución Ciudadana. Bueno, a Toño, Karina, saludos a todos. Soy del Cantón El Carmen, de la zona de la Manga del Cura. El último lugar, el último rincón de la provincia de Manabí, en la cual tenemos recién
un año aproximado de ser una zona política, porque hasta hace un año no sabíamos a quién pertenecíamos, si era a Guaya o a Manabí. Pero bueno, ahorita integramos una política, somos una zona muy importante en lo que es la provincia de Manabí, en lo que es el Cantón El Carmen. Una zona muy productiva, muy agrícola y muy biodiversa. Producimos lo que es palma africana, lo que es cacao, maíz, arroz. Ahí también está la zona ganadera, la zona de piscicultura, lo que es varios productos más que esta zona de la Manga del Cura es una tierra muy productiva. Bueno, en sí, mi pregunta es para Karina. ¿Cuál sería la política de Estado para cambiar la comercialización de los productos agrícolas para que el intermediario ya no sea el más beneficiario? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ya existen las políticas para poder ayudar al pequeño agrícola pero lo que pasa es que este gobierno solamente lo tiene en letra muerta, no le conviene, se ha dedicado a otras cosas. Eso significa que en el momento que entre nuevamente el gobierno de la Revolución Ciudadana se tendrán que retomar, porque siempre se ha estado fortaleciendo al pequeño agricultor en cuanto, ustedes vieron, en una manera asociativa, mediante asociaciones, mediante también silos, toda esta parte dinámica que yo les decía, esos centros de acopio que le ayudaban, que el pequeño comerciante pudiera vender su producto a precio justo, a peso justo también, porque antes, ¿cómo le vendían? Como gallina dice, como en nuestra tierra dice, gallina con peste, pero con este gobierno hubieron muchas leyes para proteger a estos pequeños comerciantes, pero hoy en día estamos desprotegidos totalmente porque no se pone en marcha nada, solamente se han dedicado a desgobernar y eso es lo que ha sucedido. Ustedes lo conocen muy bien. Las leyes existen, de que hay que fortalecerlas, sí, hay que implementar nuevas reformas, también hay que implementarlas de acuerdo a las necesidades y se lo va a hacer porque el gobierno de la Revolución Ciudadana ve a las personas como lo máximo, no ve cómo utilizarlas, mientras que el capitalismo utiliza a la gente. Entonces nos ven como un bien productivo que podemos mejorar para un buen vivir. Gracias, ingeniera. Y vamos con la siguiente pregunta de parte del ingeniero Mario Ramos, concejal de Puerto Viejo. Bienvenido, Mario. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Aló, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la intervención de cada uno de los exponentes, ¿no? Muy interesantes. Mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? Siempre deberíamos tener políticas públicas que sean planificadas justamente para que vayan en beneficio de la gran mayoría de los